¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 100, episodio número 3. Mi nombre es Arturo Delgado y bueno, pues ya sabe qué privilegio, qué bendición poder estar juntos a través de estas conversaciones y reflexiones de la palabra del Señor. Mi anhelo y mi deseo es que a través de lo que estamos estudiando en la Biblia y que vamos así como seguidita la palabra de Dios, es que a través de las preguntas que hay en la Biblia podamos nosotros aprender primero un contexto de la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, de la historia de Dios también, y luego una aplicación práctica para nuestras vidas, cosas que podemos nosotros aprender el día de hoy y todo el tiempo, porque la palabra es una gran bendición. La palabra es la revelación máxima. Bueno, no es la revelación máxima, es una de las grandes revelaciones de Dios, porque Dios se da a conocer a través de la creación, de la naturaleza, del ser humano, de la historia, de la Biblia, y más que nada a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que la idea es conocerle y amarle. Y bueno, pues vamos ahora a nuestra siguiente pregunta en esta charla pastoral. Estoy en el capítulo número 3 del primer libro de Samuel. El día de ayer hablamos de cuando Dios llama a Samuel la primera vez, porque lo llamó 3 veces. La primera vez, ¿no? Entonces, y dice la Biblia que escaseaba la palabra. Y entonces, Samuel, pues Dios le habla, ¿verdad? Y aquí vamos ahora a la segunda vez que le habla. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Después de que Elí lo despide y le dice, yo no te hablé. Entonces dice, y el Señor volvió, después que se volvió a acostar, ¿verdad? Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí, o sea, le vuelve a llamar y le dice, Samuel, Samuel, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? No sé. Y luego dice, y volviendo pues a Elí, estoy en el versículo 6, le dijo Samuel al sumo sacerdote de la religión judía llamado Elí, le dice, heme aquí. Y luego le hace la pregunta, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, le dice. Y luego dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. La palabra de Jehová, la palabra de Yahvé, no le había sido revelada, no lo conocía. Es que era un adolescente, probablemente haya sido un niño. Ponte en esta escena, ¿no? La gente en aquel tiempo, el sumo sacerdote no vivía en el templo, vivía en el tabernáculo o alrededor del tabernáculo. Seguramente había algunas tiendas, porque el tabernáculo era una tienda gigantesca. Y posiblemente, ¿verdad? Allí estaba, ¿no? En las tiendas, ¿no? Las habitaciones del sumo sacerdote y de su familia. Y Samuel, quien era un adolescente o un niño todavía, porque su mamá Ana lo había dejado en el templo porque lo consagró a Dios, estaba por ahí en algún otro lugar, acostado, dormido en un rincón, no en una cama, seguramente en un petate en el suelo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Le llama a Dios. Y entonces el chiquillo se levanta, ¿verdad? Y voltea para todos lados y piensa, debe ser Elí. Y se va por segunda vez a ver a Elí. Porque él no entendía ni comprendía que Dios le estaba hablando. Ahora, cuando no se conoce a Dios, la palabra, cuando no se conoce a Dios. Ayer hablamos de cuando la palabra escasea. Ahora es cuando viene la palabra a nuestra vida, pero no se conoce a Dios. Muchas personas en todos los lugares leen la Biblia o escuchan algo de la Biblia. Casi la mayoría de la gente sabe que esta frase, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero no saben quién la dijo. Pero la dijo Jesucristo y está en la Biblia. Entre otras muchas cosas, ¿no? Quizás a lo mejor la idea de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gente lo puede repetir, pero no sabe que también la dijo Jesucristo. Entonces, así sucede, ¿no? Con las personas que escuchan la palabra, pero no conocen a Dios. ¿Qué sucede? Bueno, hay gente que conoce a Dios, ¿verdad? O sea, ha tenido una experiencia con Dios,
pero no conoce la palabra. Entonces su inicio en el conocer de Dios los lleva al conocimiento de la palabra de Dios, eventualmente los lleva a eso. Pero ¿qué sucede cuando las personas reciben la palabra, pero no conocen a Dios? Hay varias razones. Una de ellas, porque su corazón se ha endurecido. Les gusta la Biblia, la palabra de Dios, porque es buena, porque les da sabiduría, porque hasta nos quita lo tonto, fíjese, la palabra de Dios, porque es pura sabiduría y sabiduría pura. Pero no se conoce al autor, al escritor, al que dictó la palabra de Dios, al que inspiró la palabra de Dios. Y eso no es el objetivo de la Biblia. La Biblia no está ahí para que el mundo pueda tener otro libro más de como código de leyes, ¿verdad? Y de normas de buen comportamiento. No, la Biblia está ahí para que tú conozcas a Dios y para que conociéndole le ames y le sigas. Si tú dices, yo pensé que la Biblia era para conocer muchas cosas, ¿y de qué te sirven si no conoces al autor? El punto es conocer al autor de la vida y el autor de la palabra de Dios, que es precisamente nuestro Señor. Así es que yo quiero animarte a que si tú estás leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, que te aboques también a conocer a Dios. O si tú estás escuchando las charlas pastorales para tener un conocimiento mayor de la Biblia o para obtener un aliciente en los tiempos turbulentos que vivimos, que por cierto sí se puede conocer la Biblia y tener aliento para los momentos difíciles y todo eso. Pero quiero recordarte, la palabra de Dios no se hizo para eso, sino que hay algo superior a eso. Algo más grande que simplemente una palabrita de motivación. Esto es tener al motivador, al Espíritu Santo en nosotros a través de que la palabra de Dios nos guía para que le busquemos y le conozcamos. Aquel que vive para siempre, a Jesucristo nuestro Señor. Así es que yo te animo a que no te quedes ahí estancado de que conoces la Biblia, pero no conoces al autor de la Biblia. Conoce también al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.